El Comité del Kiwi de Chile presenta el siguiente material audiovisual que se enmarca dentro del programa de transferencia tecnológica definido por el Comité para la Implementación de Protocolos Óptimos de Producción y Post-Cosecha. La Comisión de Post-Cosecha y Calidad del Kiwi de Chile tiene la misión de establecer y recomendar técnicas de manejo de post-cosecha y estándares de calidad para el kiwi, tendientes a optimizar su potencial de conservación y aceptación por el consumidor. Control de equipos e instrumentos de medición. El Programa de Aseguramiento de Madurez PAM, instaurado por el Comité del Kiwi de Chile, tiene por objeto establecer los índices mínimos de cosecha que aseguren la aceptabilidad de nuestro kiwi por parte del consumidor. Una de las claves en la credibilidad del PAM es contar con laboratorios de análisis que incorporen el control metódico y continuo de sus procesos para asegurar la veracidad y fiabilidad de la información. El propósito de este control es establecer un formato estándar que asegure el buen manejo, transporte, almacenamiento, uso, verificación del desempeño, mantención y calibración de los equipos e instrumentos de medición utilizados en el laboratorio para el análisis de madurez del kiwi. Identificación de instrumentos. Todos los instrumentos del laboratorio deben estar identificados mediante un código alfanumérico y registrado en la planilla de identificación de equipos e instrumentos de medición. La etiqueta de identificación debe mostrar el estado de calibración, fecha de la próxima calibración y el responsable del equipo. Todo instrumento que esté dado de baja por problemas en la calibración o por presentar errores debe ser etiquetado como fuera de uso, programarse su reparación y separarse de los instrumentos en buen estado. Los laboratorios acreditados deben mantener un programa de mantención, verificación y calibración de equipos e instrumentos. Programa de mantención, verificación y calibración. Balanzas. Los laboratorios acreditados para evaluación de madurez del kiwi deben utilizar balanzas con una precisión mínima de 0,01 gramo, las que deben ser calibradas utilizando patrones certificados. La balanza debe estar situada en un lugar libre de golpes, vibraciones y corrientes de aire que pudiesen afectar las mediciones. El analista debe verificar al menos 2 veces al día que la balanza esté limpia, seca y en equilibrio, ajustándola en caso necesario. Diariamente se debe verificar la calidad de las mediciones utilizando un peso patrón, certificado en 200 gramos o menos. Esto se realiza masando el patrón en 5 puntos del plato. Estos valores son registrados en la planilla de verificación de balanzas y si las mediciones arrojan una desviación mayor a 0,02 gramos con respecto al patrón, la balanza es inhabilitada de uso y se programa su calibración. Refractómetro. Para el análisis de sólidos solubles, se debe utilizar un refractómetro análogo autocompensado de rango 0 a 32 grados o de 0 a 18 grados Brix. Durante la temporada, deben ser verificados diariamente utilizando una solución patrón. El comité permite el uso de suero glucosado al 5% o sacarosa al 6%. No está permitido el uso de refractómetros digitales. El ajuste diario del refractómetro se realiza aplicando agua destilada en el prisma. Su lectura debe ser 0. En caso de que no se logre este valor, se ajusta el nivel mediante el tornillo de calibración hasta que la línea llegue a 0. A continuación, se seca el prisma y se colocan 2 a 3 gotas de la solución patrón elegida. La lectura debe coincidir con la concentración de la solución. En caso de no ser así, debe ajustarse con el tornillo de calibración y repetir la lectura con agua destilada. Si se logra el 0, está correctamente calibrado. En caso de que no se logre 0, se debe repetir al menos 3 veces este procedimiento. Si el instrumento no responde a la calibración, debe ser rotulado como instrumento fuera de uso y descartado. Presionómetros. Todo presionómetro utilizado en el análisis de madurez del kiwi del PAM debe ser calibrado antes del inicio de la temporada. Semanalmente debe verificarse el buen uso del instrumento. Para esto se coloca una balanza calibrada bajo el presionómetro montado en el pedestal y se presiona suavemente sobre el plato de la balanza. El analista debe comparar los valores registrados en el presionómetro en kilos, mientras presiona sobre la balanza alcanzando los 2, 4, 6, 8 y 10 kilos.
Los valores obtenidos se registran en la planilla de verificación del presionómetro y si encuentra una desviación mayor a 1 libra, equivalente a 0,45 kilogramos con respecto al patrón, el presionómetro debe ser vuelto a calibrar. Deshidratadores u hornos de secado. El óptimo funcionamiento de los deshidratadores u hornos de secado se asegura cuando logran la temperatura requerida, 65 grados Celsius, y son capaces de mantenerla constante durante el tiempo de secado. Para verificar el buen funcionamiento del horno o deshidratador, se coloca un termómetro calibrado y certificado en el interior del horno o deshidratador y se registra la temperatura interior en al menos 6 momentos durante el tiempo de secado. En caso de presentar una desviación mayor a 1 grado Celsius en relación al patrón, se requiere de regulación para el caso de los hornos o desechar en caso del deshidratador. Todo deshidratador u horno debe ser evaluado para establecer el tiempo de secado real del equipo. Para esto se debe realizar el siguiente procedimiento. Ponga las láminas de kiwi dentro de tapas de plástico, previamente masadas y numeradas. Cada tapa con su lámina es masada en la balanza analítica, registrándose su peso neto inicial, que corresponde al peso total menos el peso de la tapa. Este valor se registra en la planilla de verificación de tiempo de secado. Las tapas con sus láminas se ubican ordenadamente en las bandejas del deshidratador u horno y se inicia el secado utilizando el tiempo de referencia informado en el procedimiento PAM05 del Comité del Kiwi. Una vez terminado el tiempo de secado referencial, se sacan las muestras, se enfrían a temperatura ambiente y se vuelven a pesar, registrándose el peso neto de las rodelas. Las muestras son reingresadas al deshidratador u horno por 1 hora más y luego se vuelven a pesar. Este procedimiento se repite hasta que no existan cambios en el peso final registrado entre la penúltima y última evaluación que determinará el tiempo real de secado para el equipo. Pie de metro. El pie de metro nos permite verificar el grosor de las rodelas de kiwi. El comité establece el uso de pie de metro electrónico o metálico, el que debe estar ajustado según patrón de longitud correspondiente. El pie de metro debe estar en buen estado, limpio y sus piezas deben correr suavemente. En caso de que el instrumento registre una desviación mayor a 0,05 milímetros en relación al patrón, debe ser descartado. No se permite el uso de pie de metro plástico. Instrumentos operando fuera de especificación. Si un instrumento de medición se encuentra operando fuera de los límites especificados, analizar la causa del problema y definir las acciones correctivas o preventivas a implementar. Estas situaciones deben registrarse en la planilla de acciones correctivas y preventivas.